Buenas, buenas, cafecito en mano. Esto es estadística descriptiva poblacional número 21. Capaz hicimos más de 20 videos sobre estadística descriptiva poblacional, es un tema sencillo, fácil de entender. Este es el último cuadro que habíamos visto en el video 20. eh, eh, Se ve muy bien, estábamos calculando el tercer cuartil. Sabemos que el tercer cuartil es un percentil. Un percentil que sería el percentil 75 o 75% de los datos acumulados hacia la izquierda. También se dice que es el valor de X correspondiente al 75% no superado de los datos. Al 75% de los datos no superados de los datos. O también se puede decir, sería el valor de X correspondiente al 25%, al 25% de los datos superados, o superado por el 25% de los datos. Esto de superado y no superado es muy importante en los enunciados porque es un juego gramatical que puede aparecer en los enunciados y puede resultar un poco complejo muchas veces de interpretarlo y hacerlo bien, y hacer bien el problema. Entonces, vuelvo a repetir, esto, el tercer cuartil, que sería el percentil 75, es el valor de X que corresponde a los datos acumulados todos hacia la izquierda, ¿no? Desde ese valor hacia la izquierda, el 75% de todos los casos, del total de casos, claro. O también se lo suele decir el valor de X no superado por el 75%. También se puede decir ese valor de X superado por el 25% de las notas superiores. Esto lo hemos enfatizado mucho en los videos anteriores, así que véanlo. Yo no voy a volver a repasar todo porque no terminamos más y no seguir. La idea es poder seguir dando otras cosas y seguir evolucionando con el tema y hacer, obviamente, ejercicios sobre esto. Pero bueno, la intención de que cuando uno tenga que calcular un percentil hay que aplicar esta fórmula que estoy redondeando acá, que es la de siempre, que es la fórmula de interpolación lineal del percentil y nada más. Acá el tercer cuartil dio 81,95, aproximadamente 82. Bueno, esto sería el valor de la nota no superada por el 75% de las notas o de los exámenes, que son 80 exámenes que se toman. 75% de las notas no superadas, ¿no? Equivale a ese puntaje, 82 puntos. O sea, si yo quisiera decirlo en otros términos, ¿cuál es la probabilidad de encontrar un examen al azar cuya nota sea inferior a 82 puntos? Y bueno, la probabilidad es del 75%, una probabilidad alta. Muy probable que me tope con algún examen que tenga una nota inferior a 82 puntos. O el 75% supera el 50%, es un valor alto. ¿Mm? Así se lee. Uno dice, bueno, saco el tercer cuartil y pasa otra cosa, pero si el profesor me dice, bueno, interprételo, alumno, bueno, ¿qué significaba esto del percentil y qué sé yo? No, es esto. Es el valor no superado por el 75% del total de notas. O sea que podríamos decir es la nota máxima acumulada hasta el 75%. Es, dicho en otros términos, sería, eh, si yo tengo que decirlo en términos probabilísticos, bueno, elijo un examen al azar de los 80 ¿cuál es la probabilidad de encontrarme yo con una nota inferior a 82 puntos? Un 75%. Y listo, es eso, nada que agregar. Bueno, repasen todo lo anterior, yo no voy a seguir más con este tema, ya pueden hacer un montón de ejercicios de percentiles. Y ahora pasamos a otra cosa. Dice un nuevo título, mientras me tomo un cafecito. Este, aproximación a distribución normal. Bueno, el que dio probabilidades estadísticas, que la cursó también, obviamente, el que ya sabe la materia, por más que no la haya cursado, el tema de distribución normal nos hace recordar a lo que se llaman las variables aleatorias continuas. Están las discretas y están las continuas. Del universo de las variables aleatorias continuas está la famosa distribución normal, que es, podríamos decir, la más importante de todas las distribuciones, porque todo termina aproximándose
dado una cantidad de muestras, y cuanto más grande sea la muestra que se toma de la población, mejor, se aproxima muy bien a una distribución normal. La distribución normal es una distribución acampanada, es una distribución que se llama distribución gaussiana, viene de Gauss. Esa campana de Gauss que muchas veces vimos en análisis matemático, bueno, tiene que ver con eso, y los que vieron estadística saben que tienen que utilizar una tabla, que es la tabla de distribución normalizada, estandarizada. Esa tabla de distribución normal estandarizada se dice estandarizada porque la esperanza, el mu, vale 0 y la desviación estándar vale 1. Esto por una sustitución de variables, lo que se hace a través bueno, de la función de Gauss, no voy a entrar en detalles, se normaliza con esperanza igual a 0, desviación estándar igual a 1, y con eso se fabrica una tabla, que es la tabla que uno puede googlear, bajar por internet o ya la tiene en casa. Es una tabla de distribución normal, lo cual me facilita poder hacer cálculos de probabilidades con distribución normal. ¿Mm? Con la variable aleatoria normal. El que vio estadística me entiende, el que vio probabilidades y estadística va a entender, el que vio variables aleatorias, aunque sea continua, y distribución normal es una de las más, yo diría la más importante. ¿Y por qué la más importante? Bueno, principio, consejo, les diría que se metan en mi canal y vean los videos de, de la materia probabilidades y estadística. Yo di como 200 videos de eso, hay un montón de material en el canal, y que empiecen a ver el tema de variables aleatorias, discretas y continuas, y después vayan a distribución normal. Y repasen todo, porque obviamente son muchos videos. Pero estoy tratando de hacer un resumen del que sabe y para el que no sabe también. Porque esto es algo muy intuitivo lo que voy a decir. Sepas o no sepas que es una distribución normal, cuando uno hace un censo, hace un histograma en el universo, en la naturaleza, digamos, cuando uno mide el poder adquisitivo de las personas en el microcentro a una determinada hora del día, o cuando uno mide, qué sé yo, la altura de las personas que hay en una determinada ciudad, o mire, por ejemplo, las notas de un curso, como un problema que estábamos arrastrando en varios videos, qué sé yo, hay un sinfín de, 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 de censos, digamos, de estadística a censar. Hay muchos ejemplos como los que estoy diciendo, y muchos de los procesos naturales en el universo siguen una distribución acampanada, como se ve acá en pantalla. Esta campanita se llama campana de Gauss. No voy a dar la fórmula de la campana de Gauss, es una función exponencial, no importa ahora. La cuestión es que la campana de Gauss tiene esa pinta. Esa pinta es algo muy natural en el universo. Cuando uno hace un censo estadístico, generalmente los histogramas que uno de alguna manera dibuja, o los hace con un GeoGebra o con cualquier plataforma de software, generalmente siguen una distribución más o menos acampanada. No digo del todo acampanada, pero bastante simétrica, como una campana de Gauss. Lo digo porque, a ver, veámoslo así intuitivamente. Yo tomé muchas veces el ejemplo de las alturas de las personas que hay en una ciudad. Pongámosle la capital federal, porque siempre tomo Buenos Aires, el microcentro, puede ser cualquier ciudad del país, no importa, cualquier ciudad X. Y yo voy al centro de esa ciudad, voy a una cierta hora y mido las alturas de las personas y quiero medir el promedio, el valor esperado de altura a encontrar dentro de la población, ¿no?, de individuos que hay en esa ciudad. Obviamente que no voy a tomar 1 millón de habitantes, pero voy a tomar 130 datos, 50 datos, 100 datos, voy a censar 100 personas. Bueno, mido las alturas de las 100 personas, me va a llevar un tiempo hacerlo, claro. Voy midiendo 1,65 m, 1,70 m, 1,82 m, y voy sumando. Bueno, voy registrando las alturas de las personas, y esas personas que elijo son personas que no conozco, o sea, son personas elegidas al azar. Por eso, esa muestra de 100 personas es una muestra representativa. ¿Por qué? Porque yo no conozco las personas, las estoy eligiendo al tuntún, o sea, al azar, aleatoriamente. ¿Qué sé yo quién es fulano o mengano? Yo lo que tengo que medir es la altura de la persona.
Bueno, entonces mido las alturas de las 100 personas, sumo las alturas de las 100 personas, todo lo divido por 100 y eso me va a dar, ¿qué me va a dar? Un promedio. Un promedio de la muestra, un promedio muestral, por decir así, en términos técnicos. Un promedio de la muestra, sí. Un X con una barrita arriba que se llama promedio de la muestra. Me va a dar un promedio que me está diciendo el valor esperado, entre comillas, el más frecuente a encontrar, podríamos decir, dentro de ese conjunto de personas. O sea, ese promedio me está diciendo, bueno, mira, saqué las alturas de las personas, de 100 personas, las sumé todas las alturas y lo dividí por 100. ¿Y qué promedio te da? Y me da un promedio de 1 metro, a ver, 71. Ah, bueno, perfecto. Entonces, ¿qué significa ese 1,71? El promedio muestral, el valor esperado de la muestra. Sí, señor, es el valor esperado. ¿Y qué significa en términos físicos, en términos reales, que me dé 1,71? Bueno, es el valor ponderado de ese conjunto, de esas 100 personas. El valor ponderado sería el valor esperado. O sea, lo que quiero decir que si tomo una persona al azar de esas 100 personas que elegí, es muy probable que la altura de la persona sea muy parecida a 1,71. No, no es que voy a agarrar una persona justo de esas 100 que elegí al azar y me mide 1,71 clavado. No, no, puede ser, de pura casualidad puede ser que me dé, pero puede ser que la persona que yo tomo al azar y se aproxime mucho a 1,71, que es ese promedio. ¿Qué sé yo? Tomo una persona al azar y mide, a ver, 1,70. Bueno, qué bien, una buena aproximación. O mide 1,69, o 1,65, o mide 1,80, o 1,80. Bueno, está bien, a veces se disparó un poquito, 1,80, pero por ahí mide 1,75 y se acerca a 1,71. Es muy probable que esa persona, de esas 100 personas que elijo, de esas 100 personas que elegí, tomo una al azar, muy frecuente que la altura de esa persona se acerque a 1,71 metros o a 171 centímetros, como quieran llamar. Por eso es el valor esperado, tiene que ver con un valor promedio que representa esa muestra de 100 personas. Bueno, ahora, en vez de tomar la muestra, digo, escuchame, ¿por qué tomaste 100 personas? ¿Por qué tomás 200? Tomás 200 personas. Y bueno, si tomás 200 personas, escuchame, necesito más tiempo. Y lógico, qué sé yo, lo vamos a medir el mismo día, ¿no? Y bueno, por ahí me ayuda un amigo, decir, che, escúchame, vos medís 100 personas, yo mido 100 personas por un lado, por el otro. Bueno, no sé, por ahí medimos la misma persona, pero tratá de agarrar andate por acá, de este lugar de microcentro, yo voy por acá, es muy poco probable que estés midiendo la misma persona que mide tu amigo. Tiene que ser mucha casualidad. Pero supongamos son independientes las dos muestras. 100 personas tu amigo y 100 personas vos, son 200 personas. Bueno, después recopilan los datos, suman las 200 alturas, lo dividen por 200 y sacan un promedio. Bueno, y este promedio dio distinto a 1,71 que con las 100 personas. Qué sé yo, 1,68. ¿Y por qué da diferente? Bueno, no tiene por qué dar siempre 1,71. Porque obviamente ahora no tomé 100 datos, tomé 200 datos. Y bueno, tomé 100 personas más que eran diferentes, supongamos, a las 100 personas iniciales. Y bueno, no tiene por qué dar lo mismo. Porque esto no es una ciencia exacta, es una ciencia del error la estadística. Y bueno, da 1,68. Bueno, no dio 1,71, da 1,68. Bueno, de las 200 personas, podemos decir que el valor esperado, el valor ponderado, ¿no? Promedio es 1,68. Quiere decir que dentro de ese conjunto de 200 personas, y si tomo un al azar de las 200 personas que elegí, es muy probable que su altura sea aproximadamente igual a 1,68. No exactamente igual, sino aproximadamente igual, que eso, por ahí me 1,70 y por 2 centímetros ya le pegué en el palo. Bueno, eso es lo que significa la estadística. No me tiene por qué dar 1,68, me tiene que dar una altura aproximadamente igual, aproximadamente a 1,68. Y bueno, después digo, bueno, ¿por qué no tomamos, en vez de 200, tomo 300? Y después de 300, 400. Y así 500. Bueno, y así podría seguir haciendo un censo. Necesito más personas que me ayuden. Porque si tengo que 500, 600, 1000 personas, bueno, no puedo estar yo solo. Me vuelvo loco, no termino más. Necesito vivir, hacer otra cosa en mi vida. Más que medir las alturas de la persona. Bueno.
podría seguir tomando una muestra cada vez mayor. Y la muestra que puede crecer más y más y más. ¿Qué pasa si crece mucho? Y bueno, en 1000, 2000, 3000, 4000, imaginemos, ¿no? Que nos toma muchísimo día, medimos el millón de personas que hay en la ciudad. Ah, bueno. Ah, bueno, eso es incoherente. No puedo tomar toda la población de personas. Pero si lo tomase, ¿qué pasa? ¿Lo puedo tomar? ¿Puedo tomar la muestra, el millón de personas que hay? Sí, pero me va a llevar mucho tiempo, mucho trabajo, mucho costo. Tengo que otras cosas que hacer en mi vida. Bueno, por lo general no se toma el millón de personas, se toma una muestra grande. Se toma, como dijimos recién, 100 personas, 200 personas, 300 personas, 400 personas. Podría ser 1000, pero un millón de personas, estamos todos locos. No voy a tomar un millón de personas como una muestra. Pero a medida que crece la muestra, en igual a 100, 200, 300, 400, 500, a medida que aumenta la cantidad de personas, más precisa la medida. ¿Por qué? Porque me estoy acercando cada vez más a la población. A medida que aumenta la muestra, al ser cada vez más grande, se acerca al total de datos, que es la población, que es el millón de personas. No me voy a acercar a un millón. Que me acerque no significa que llegue a un millón. Pero si tomo 100, 200, 300, 400, 500, 1000, 10.000 personas, bueno, es una cifra considerable, más que considerable. Me estoy acercando cada vez más a toda la población. Entonces, seguramente, ese promedio que calculo va a ser cada vez más preciso. ¿Más preciso a qué? ¿Más preciso a qué? Ahí está la pregunta. ¿Más preciso a qué? Más preciso a que ese promedio, ese valor ponderado que de la muestra, ese valor ponderado, ese valor promedio se acerca cada vez más al valor esperado de toda la población. Al valor esperado de toda la población, que se la pone como EX o igual a mu. Mu es el valor esperado de toda la población. Entonces, y como que el promedio muestral, el X rayita, ahora vamos a ver todo esto, el X rayita, el promedio muestral o el promedio de la muestra, a medida que n, el número total de la muestra, crece, al crecer n al crecer se acerca cada vez más a la población, y si se acerca cada vez más a la población, el X promedio de la muestra tiende a ¿qué? Tiende a acercarse al valor esperado de toda la población. Y eso es lo bueno. Bueno, eso se va a llamar que el X promedio de la muestra tiende a mu cuando n, que es el número de la muestra, crece muy grande, o sea, tiende al total de la población. A eso se lo llama teorema, eso se lo llama ley de los grandes números. Ley de los, iba a decir otra cosa, ley de los grandes números, ahora lo vamos a ver, en los próximos cuadros. Pero me estoy adelantando muchas veces a lo que voy a decir. Pero bueno, viendo acá, volviendo al problema del censo, si yo, por ejemplo, tomo 200 personas, perdón, acá, 20 datos, me va a quedar un histograma así. Tengo 20 personas en la capital federal, al microcentro, al mediodía, mido la altura, a ver, señor, disculpe, ya está, gracias. O si no, no sé, quizás, no con un metro. Muchas veces ahora hay punteros láser que miden las distancias, las alturas. Entonces, bueno, con un dispositivo sin joder a la persona, ¿qué dice que ya está, listo, gracias. ¿Qué estás haciendo? No, estoy midiendo la altura de las personas. Entonces, bueno, para no molestar, puedo con ese sensor puedo medir la altura de todas las personas. Queda todo registrado digitalmente, claro. Y bueno, los 20 datos, de las 20 alturas, bueno, el mismo dispositivo me grafica con un software todo este histograma. Y este histograma, bueno, son las alturas de las personas. Pongámosle, qué sé yo. Y las alturas se representan acá, con este eje Y, que sería la frecuencia. Supongamos que este eje son las alturas de las personas y acá son perdón, que este eje de acá, el eje X, son las alturas de las personas, estos intervalitos de cada bloque son los intervalos de clase de alturas, y esta la frecuencia sería el número de personas que tienen esas alturas. Lo digo porque así se trabaja con un histograma, como lo hemos visto en otros videos. Bueno, entonces de los 20 datos, me quedó este histograma. En vez de tomar 20, tomo 50 datos, 50 alturas. Bueno, registro y me queda todo este histograma. En vez de tomar 50, tomo 200, me ayuda un amigo. Bueno, me quedó este histograma.
En vez de 200 tomo 1000, bueno, me quedó este otro histograma. El software entiende muy bien que a medida que crece el número de datos, el número de alturas que registro, bueno, este histograma se va apareciendo, va teniendo digamos, si trazo una poligonal o una curva, podríamos decir en este caso es una ojiva, no se llama curva poligonal, pero se llama ojiva. Ojiva significa una curva envolvente del histograma, que sería esta curva azul o celeste. Bueno, esta ojiva, esta curva celeste envolvente que envuelve al histograma, se asemeja a una distribución normal, a una curva de Gauss, o una campana de Gauss. Y si se asemeja a una campana de Gauss, se asemeja a una distribución normal como variable aleatoria normal. O sea, la moraleja de todo esto, después de tanta charla, es que a medida que el número de datos crece, manteniendo la misma longitud de intervalo de clase, pongámosle, el número de datos, el número de alturas que yo registro crece, el histograma se va asemejando en su forma, en su contexto cualitativamente, a una campana de Gauss. Y esto es muy lógico, porque, a ver, la mayoría de los procesos que hay en la naturaleza, en la sociedad, en el mundo, en la economía, en lo que sea, siguen una campana de Gauss. Y cuanto más datos tengo, más se aproxima a una distribución normal, eso sí. Y sabemos muy bien que hay un efecto de las dos colas, la cola de la izquierda y la cola de la derecha. La cola de la izquierda y la cola de la derecha son los casos donde que menos abundan, pongámosle. Y esto es cierto, estoy midiendo las alturas de la persona. Y el mejor ejemplo es ese. Yo, por ejemplo, voy a encontrar un término medio acá, hablando de medidas de tendencia central. El promedio va a estar por acá el medio, pongamos, ¿no? Por acá en el medio de la distribución. Bueno, el promedio me da 1,71 en la altura. Bueno, listo. Sí significa que 1,71 debe estar por acá, pongámosle. Bueno, es muy probable que yo elija una persona al azar y mide 1,65, mida una altura aproximadamente igual a 1,71, qué sé yo, 1,65, 1,68, 1,75, bueno, no importa, está por ahí. Por eso me sirve como medida de tendencia central el promedio. Ok, ok. Ahora, ¿qué pasa si yo digo, bueno, qué probabilidad tengo de elegir, si el promedio es 1,71, la probabilidad de elegir un tipo que mida 1,10 m? Y mirá, flaco, te puedo decir ya, no lo vas a encontrar. Al enano de circo, perdón por todos los enanos, no quiero ofender a nadie, no vas a encontrarlo, porque no vas a encontrar tampoco un tipo de 50 centímetros de altura. O sea, va a ser improbable. O sea que el efecto de la cola izquierda, que serían las personas que tienen una altura muy pequeña, va a ser casi imposible de encontrar. No vas a encontrar una persona que mida 50 metros, 50, perdón, 50 metros, 50 centímetros, 70 centímetros, 1 metro, ya personas muy, muy bajas, pero muy bajas, no sé, como una muñeca, no lo vas a encontrar. O sea que es poco probable de yo encontrarme con personas muy enanas, pero también es muy poco probable de encontrarme con personas súper altas. Porque, por ejemplo, en la cola de la derecha estoy midiendo alturas de 2 metros ya, 2,20 m. ¿Qué probabilidad tengo de encontrarme con un tipo de 2,30 m? Imposible, qué sé yo, no sé, por ahí, no sé, un jugador ni un jugador de básquet. A lo sumo uno de 2,20 m de la NBA, pero no lo vas a encontrar en el microcentro en Buenos Aires. Por ahí sí, de casualidad, pero ya, es uno en 1 millón, por así decir. O sea, lo que quiero decir que personas de 2 metros para arriba es poco probable. Pero sí es muy probable personas que estén alrededor de aproximadamente de 1,71, que es el promedio. Por eso, el efecto de las dos colas, la cola de la izquierda, que son las personas más bajas, y la cola de la derecha, que son las personas más altas, son poco probables de encontrar. Por eso las medidas de tendencia central son importantes. 1,71 es una altura más o menos considerable en un cierto rango, un poco más, un poco menos, pero yo voy a encontrar personas medianamente con cierta altura, 1,65, 1,70 o 1,72, qué sé yo, 1,80 también podría ser, pero están más o menos por ahí, por el centro, ¿no? Por eso se llaman el tema de medida de tendencia central es importante y el promedio es una medida de tendencia central que me está diciendo que alrededor de ese promedio es muy frecuente encontrar personas con esas alturas. Ahora, que sea una persona muy baja, acá en la cola izquierda, o muy alta, la cola derecha, imposible, casi improbable. Por eso, como hay un efecto de dos colas,
las dos colas, la de la izquierda y y la de la izquierda, que sería esta, y la de la derecha, que sería esta, me da poca probabilidad de encontrar personas que midan esas alturas. Bueno, este efecto de las dos colas, cola izquierda y cola derecha, se ve no solamente en las alturas de las personas, se ve en el poder adquisitivo de las personas, en el peso de las personas, o en los pesos de los animales, o por ejemplo, puede ser que se esté testeando una droga, por ejemplo, una droga para una vacuna, pongámosle. Y bueno, sabemos que la vacuna tiene toda una serie de procesos hasta que sale, obviamente, y se legaliza su uso, ¿no? Porque no es que, bueno, el laboratorio sacó una vacuna, pero no, tienen que probarla primero en animales, después en personas. Hay toda una serie de procesos hasta que, obviamente, es viable la vacuna, ¿no? No van a vacunar a la gente con cualquier cosa. Entonces, supongamos que la vacuna da un amplio espectro, o sea, es como que a todo el mundo le hace un buen efecto y hay gente que no le hace un buen efecto. O una vacuna, una droga, qué sé yo, una droga X, un antibiótico, un antiinflamatorio, qué sé yo, cualquier medicamento. Entonces, ¿qué se hace? Un testeo de la droga. A ver, se tiene un testeo de la droga. Bueno, en el común denominador de los casos, esa droga es buena. Bueno, podríamos decir que en el común denominador de los casos estamos acá en el medio. La droga es efectiva. Y donde no es efectiva, bueno, serían las colas izquierda y derecha. O sea, hay muy bajo porcentaje de que no dé efecto a ciertas, digamos, a ciertas personas. Hay muy pocas personas que por ahí no es buena la droga, pero bueno, en fin. Entonces, em, siempre el medio, digamos, toda la zona central es la zona que, que es la más importante. Bueno, yo di el ejemplo de la droga, ¿cómo le ejemplificaría acá? A ver, estoy pensando en término medio. A ver, supongamos, a ver, eh, a ver, ¿cómo podemos medir esto? Um, mm, bueno, el eje Y, que sería la frecuencia, sería el número de personas, ¿no? A la cual hace efecto esa droga, ese químico o lo que sea. Y el eje X, y bueno, el eje X podría ser, a ver, eh, la dosificación, o sea, la cantidad de gramos de droga que se le da, los milímetros cúbicos de droga que se le inyectan, qué sé yo, por decir así, estoy inventando algo. Bueno, eh, sé que, bueno, esto se mide en mililitros, ¿no? De droga que se va aplicando, se mide en el intervalo de clase, claro, y estas son las personas a las cuales le hace efecto la droga. Bueno, eh, podríamos decir que dada una cantidad promedio de droga que se encuentra por aquí al medio, qué sé yo, no sé, por decir así, 20,5 miligramos, por así, o 20,5 mililitros, qué sé yo, por así decir una cifra cualquiera, o 2,5 mililitros, por decir una cifra cualquiera. Bueno, en 2,5 mililitros es un promedio de cantidad de droga que hace efecto a 80 pacientes, qué sé yo, acá hay un 80. Bueno, y después, si doy menos cantidad de esa droga, hace menos efecto, hay menos personas que reaccionan bien ante ese efecto, y si doy más de 2,5 o doy una dosis muy alta, tampoco hace efecto. Tengo que dar una dosis más o menos intermedia. Bueno, es otro ejemplo. ¿Qué sé yo? Hay miles de ejemplos que se pueden dar en la naturaleza. Hay miles de ejemplos que se pueden dar en la naturaleza. O sea, esto es estadístico y en la naturaleza se suele dar. Dentro de la física también, dentro de la química también. Eh, qué sé yo. Eh, no me quiero dar ejemplos de física porque realmente
por lo general son siempre complicados los ejemplos de física y la gente no lo entiende. Pero creo que los mejores ejemplos, ya que hay infinitos ejemplos dentro de la física, de la química, de la sociología, dentro de la medicina, de la bioquímica, los mejores ejemplos son los que di antes. Las alturas de las personas o el poder adquisitivo de las personas es lo mejor, porque es el censo que se hace, ¿no? Estadística, uno sale a la calle, mide el poder adquisitivo de las personas, o las alturas de las personas, o el peso de las personas, si me dejan medir el peso. Bueno, esos son los ejemplos. Y lo más importante que hay que tener en cuenta antes de cortar el video, que cuanto más datos tengo, con esa misma longitud de intervalo de clase, el histograma queda como casi envuelto por una curva que se llama distribución normal, que es esta campana de Gauss, que se asemeja a una distribución normal, como hemos visto en probabilidades estadísticas, que es una campana de Gauss, claro. Bueno, me detuve mucho con este video, con este cuadro, pero la mayoría de las distribuciones en el universo se aproximan, cuanto mayor cantidad de datos o muestra tengo, se aproxima cada vez más a una distribución normalizada o una distribución gaussiana o acampanada, y eso es lo importante, por lo menos, de este video. Bueno, nos vamos a ver en estadística descriptiva 22 y ahí seguiremos con todo esto. Así que hago el corte a repasar, a tomarse un descanso y después volver. Nos vemos en un rato. Chau, chau.